producir. Se habló de la sarcopenia, que pues es que la enfermedad que es la que atrofia la parte muscular de las personas y pues en la tercera edad suele ser más fuerte, pues inicia a temprana edad si no se entrena, ¿no? ¿Qué más? Aquí tengo la fuerza aplicada, fuerza máxima, y básicamente en eso se basó la clase, profe. Vimos unas diapositivas que usted mostró y ya. Y por último, que aquí he notado que lo que es la hipertrofia y la determinante. Y ya, por algo así como de forma general. Sí, profe, esos fueron los aspectos que se tocaron en la clase anterior, lo que dijo el compañero. No, profe. No, no, señor. Bueno, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Listo. profe, sí. Bueno, ¿qué más iba a hablar sobre acerca de la fuerza? Ya Nixon nos dio como una contextualización de todo lo que tiene que ver con la fuerza. Hablamos de ciertas características de pérdida de masa muscular, características de pérdida de la fuerza que esta viene ligada a la pérdida de masa muscular, que es la dinapenia. ¿Qué más? ¿Nadie? ¿Todos callados? Bueno. Listo. Entonces, Diego comienza pues a exponer, por favor. Quiero que nunca se les olvide o en todo su recorrido de entrenamiento, de toda la parte de planificación del entrenamiento, nunca se les vaya a olvidar la fuerza, los tipos de fuerza, ¿sí? Porque esto ha sido actualizado, ya que anteriormente pues solo conocíamos solo tres fuerzas: fuerza explosiva, fuerza máxima y fuerza de resistencia, pero pues vimos muchísimas y son las que están inmersas dentro pues de la fuerza en sí. Y la que más tienen que tener como presente es la fuerza dinámica máxima, en donde ya saben que se va expresando durante toda la fuerza, ¿sí? O sea que hay diferentes fuerzas que se va expresando según los porcentajes de RM. Y de como de zonas de trabajo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, nunca se les vaya a olvidar, por favor. Entonces, le damos la palabra a Diego, nos va a exponer. ¿Listo? Arranca, Diego. Bueno, listo, buenos días compañeros. A continuación pues les voy a exponer sobre la efectividad del entrenamiento de la fuerza en niños. El Journal publicó un artículo en el 2015, ¿sí? Donde era un metaanálisis. Este artículo se basaba en más o menos 28 estudios que hicieron varios autores para mirar, digamos, de medir qué tan efectivo era la fuerza, pues en estos tipos de entrenamientos que se aplicaban. Básicamente se cogieron 9 estudios de manera estadística y según los datos que estaba botando los estudios para pues hacer este tipo de entrenamiento. Esto también se hace con el fin de como de desmentir, por así decirlo, la manera en que antes se veía pues que se decía que la inefectividad del entrenamiento en fuerza en niños se generaba pues por dos razones. La primera razón, se decía que los niños no tenían
una maduración esquelética y eran propensos a lesiones. Y la segunda razón que se tenía es que cualquier tipo de entrenamiento que se hiciera iba a ser inefectivo. Entonces, por esa razón decimos que la fuerza la entendemos como una capacidad neuromuscular para vencer resistencias u oponerse a estas. Sin embargo, pues acá cabe la pregunta de si es exigente en niños o no la fuerza. Entonces, pues la fuerza en este momento de la etapa pues de los niños no se requiere de manera exigente, ya que debemos tener en cuenta un factor para determinar que es el desarrollo morfológico del niño y que el cuerpo del niño está en cambio constante. Entonces, algunos aspectos que debemos tener en cuenta para pues mirar la efectividad de la fuerza en los niños al momento de aplicar un programa de entrenamiento. Es mirar el grado de la maduración y el desarrollo que se tiene a nivel morfológico, el control del peso utilizado, puede ser pues el control del propio peso corporal o las cargas que se utilicen pues en estos trabajos, el incremento de nivel de dificultad, la frecuencia de entrenamiento, la actualización y modo de planificación. También es importante resaltar que o sea, las determinantes que se tienen más en cuenta son la frecuencia de entrenamiento, la duración y la intensidad. Como bien sabemos, en los hombres y en las mujeres, ¿sí? Tenemos una hormona, la cual son los andrógenos en los hombres y en las mujeres los estrógenos, ¿sí? Estas hormonas a nivel, pues, de eh, género masculino y femenino llevan a la producción de testosterona. Como se sabe, pues en nosotros los hombres se produce en mayor medida y en las mujeres de menor medida. Esto lo que nos lleva es a tener una hormona del crecimiento como el GH. Entonces, estos factores hormonales hacen que hasta la pubertad se vea como, se vea, por así decirlo, eh, de menor importancia. Entonces, por ende, el desarrollo o la ganancia muscular de la fuerza depende de estas hormonas. Por otro lado, los factores a nivel, digamos, nerviosos, esto influye mucho porque a medida de que incrementamos la activación neuromuscular, se pueden obtener mejores niveles significativos pues, de la fuerza. Acá como vemos, pues las etapas sensibles, según este modelo propuesto por este autor, Erwin Hahn, tenemos la fuerza, la velocidad, la resistencia y la edad, ¿sí? Estos estudios que proponían estos autores siempre eran para personas, para niños, entre el grupo de edad más o menos de 10 a 12 años, a los que se les aplicaba como pues tal estos procesos. Entonces acá nos muestra, digamos, los asteriscos que pueden observar ahí, es la manera de que se estimula. Y cuando son dos es cuando se enfatiza. Entonces, la fase sensible es un periodo ontogénico que pues favorece el desarrollo de ciertas cualidades físicas. Entonces, dentro de esas cualidades físicas, la fuerza debe estimular la potencia de los niños, más o menos en las edades de 8 a 12 años, con esfuerzos de sobrecargas muy bajos y la velocidad de ejecución debe ser de manera elevada. Asimismo, esta debe enfatizar a la resistencia a la fuerza en esta misma edad de 8 a 12 años, ya que acá lo que más se busca son como estímulos eh, como de la coordinación intramuscular e intermuscular y no se basa tanto pues como en la hipertrofia. Y acá también estos autores dicen que la fuerza máxima no es un estímulo que se va a manejar de manera adecuada en la fase prepuberal, o sea, antes de la pubertad. Eso quiere decir más o menos de 9 a 12 años, pues no deberíamos como trabajar esos factores.
Entonces, ¿cómo podemos entrenar la fuerza? ¿Qué métodos podemos utilizar y cargas aplicar? Hay varias propuestas, como lo vemos en estos autores, donde básicamente estos autores dicen que la frecuencia del entrenamiento en los niños para que se vea un efecto de fuerza puede ser de 2 días a 3 días a la semana. Estaríamos hablando de periodos de entrenamiento de 4, 8, incluso los estudios que se aplicaban eran hasta 20 semanas con ciertos grupos de niños, pues estudiados tanto mujeres como, tanto niñas como niños, ¿sí? La intensidad que se les aplicaba era del 50 al 100% de su RM. Sin embargo, nunca llegaron a utilizar el 100%. El máximo porcentaje de intensidad que utilizaban era el 85%. Los métodos que se utilizaban eran series por repeticiones, se utilizaban 3 series, incluso hasta 5 series de 7 a 15 repeticiones. Acá, como podemos ver, el autor Serañi en el año 1993 establece los periodos de entrenamiento de fuerza. Entonces tenemos un preperiodo que es de 0 a 1 año, donde se estimulan los reflejos arcaicos. El primer periodo Se te fue, de, se te fue. Ah, ya. el primer periodo de 7 a 8 años desarrolla la parte psicomotriz, estabilización del esquema corporal y la adaptación musculotendinosa. Acá en el segundo periodo se estimula más lo que es la fuerza, la velocidad y la coordinación intramuscular. Me salté, perdón. Ese es el segundo periodo, que es entre la edad de 8 a 11 años, que es la edad prepuberal. Se trabaja inicio del entrenamiento de la fuerza explosiva, preparación para desarrollar fuerza y resistencia máxima. Y por último, el tercer periodo, que son condiciones biológicas, se trabaja en una fase puberal y adolescente, ya donde entran todo lo que son las hormonas, la acción anabólica proteica, énfasis en la hipertrofia y la etapa de mayor entrenabilidad. Según Weineck, 1999, da algunos como unas características o aspectos generales a tener en cuenta al momento de realizar o aplicar estos entrenamientos en niños, como emplear ejercicios generales que favorezcan la capacidad motriz, los métodos o las maneras, digamos, de enfocar la fuerza deben ser de manera lúdica y motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a hacer trabajos de fuerza en niños, no todo siempre tiene que ser pesas. Ahí se pueden mirar diferentes variables para realizar estos trabajos. No desarrollar la fuerza máxima y buscar la recuperación entre sesiones y entrenamientos. Y por último, pues los riesgos de entrenamiento de la fuerza en niños. Estos autores dicen que cuando no se tiene un buen proceso de planificación o no se tiene, digamos, como mucho la parte profesional en cuenta y uno no sabe, digamos, cómo manejar pues este factor de entrenamiento con niños, esto puede llevar a unos efectos negativos, ya que digamos, si nosotros entrenamos a un niño con pesas y no tenemos, digamos, el suficiente conocimiento, podemos provocar fracturas, dislocaciones, espondilosis, hernias en discos intervertebrales y lesiones en discos de las rodillas. La espondilosis la podemos describir como la artritis degenerativa que conocemos. Obviamente en niños eso no se suele ver normalmente, pero los autores dicen que puede pasar si no se lleva un trabajo adecuado. Algunas recomendaciones que dan ellos para pues evitar este tipo de riesgos es que se pueden trabajar con niños las pesas, siempre y cuando, digamos, pues en el caso ya de la pesa como tal, sean pesos muy bajos, depende de la edad del niño, de ciertas características, y que este mismo pueda realizar de 7 a 10 repeticiones sin ningún problema. Las cargas máximas no se pueden trabajar hasta los 16 años, y pues se debe tener un buen proceso como de técnica y acompañamiento pues
para toda esta cuestión. Listo, profe. Bueno, muy bien, Diego. Diego nos hizo una pequeña introducción de el tema que vamos a ver hoy, que es planificación en edades tempranas. Usó terminología como lo es prepuber o prepuberto, creo que es así fue que dijiste, Diego. La pubertad, que Recupera. también tenemos que enfocar. Acuérdense que nosotros estamos en toda la parte de iniciación deportiva, entonces necesitamos enfocarnos más en esas edades tempranas para, en este caso, enfocarse en el desarrollo de la fuerza por medio de las pesas. ¿Listo? Muy bien, tienes 4-8, Diego. Listo, profe, gracias. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Quiero que me digan si la logran ver. Sí, ¿Logran señor. ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Acuérdense que me gustan las clases muy participativas, que ustedes me respondan, que si tienen alguna pregunta, háganla como deseen. ¿Listo? Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo. Entonces, nosotros siempre nos hemos preguntado, o pues algunos entrenadores, no sé si ustedes, cómo se debería realizar el entrenamiento de fuerza en edades tempranas, ¿sí? Porque pues siempre hay como una especie de miedo, una especie de vacío en este tipo de edades para el entrenamiento de pesas. Nosotros siempre vemos el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de pesas en edades como más tardías, como desde la pubertad en adelante, ¿sí? Pero nosotros nunca nos hemos enfocado en, por ejemplo, realizar un ejercicio de pesas para un niño de 7 años. O sea, siempre hemos escuchado diferentes fuentes que pues no realizarle ese ejercicio al niño porque se queda chiquito, no realizarle ese ejercicio al niño porque se puede atrofiar, no realizarle ese ejercicio al niño porque se puede lesionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que todos lo hemos escuchado y sé que todos hemos tenido ese temor de utilizar como ese método de entrenamiento enfocado en las pesas y en la fuerza hacia una edad temprana, hacia la niñez o la infancia. ¿Listo? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que conocer son como las etapas del ciclo de vida del ser humano, ¿sí? Nosotros tenemos ciertas etapas como de la vida, de como de estadios, ¿sí? De estadios, no de cómo, sino de estadios en donde vamos teniendo diferentes características, diferentes funciones, diferentes desarrollos físicos, tanto cognitivos, musculoesqueléticos, social, ¿sí? Etcétera. Entonces, la describen, o yo lo coloqué de esta forma, como la etapa prenatal, ¿sí? La de que estamos en la barriguita de la mamá, la infancia, que es donde nos vamos a centrar con la niñez y la adolescencia, porque son como las etapas de iniciación deportiva, ¿sí? Que la infancia se encuentra entre el nacimiento y los 6 años de edad, la niñez, que está entre los 6 y los 12 años, y la adolescencia, en algunos casos, puede ser de 12 a 20 años, pero pues actualmente pues se ve que esto ha cambiado mucho todo por la genética. Nosotros vemos una niña de 14 años y parece de 20 años, ¿sí? Nosotros vemos un niño de 13 años y parece 18 años, ¿sí? Es como si estuvieran envejeciendo un poco más rápido, pero pues esto tiene que ver, tiene muchos contextos de atrás, de la... Primero, el cambio climático, segundo, la genética, tercero, pues el ritmo que se está llevando en el mundo. Entonces, no sé si han visto eso y que pronto tengan una prima de 15 y parece de 20, o al revés, tiene 20 y parece de 15, ¿sí? Entonces, estos son cambios muy raros que se están dando eh, a nivel como genético, como social, ¿listo?
Tenemos la juventud, la adultez y ya la parte final que sería el adulto mayor o la vejez. ¿Listo? Como les había dicho anteriormente, pues nosotros nos vamos a enfocar en la infancia y en la niñez. ¿Por qué la infancia? En la infancia se genera un periodo sensorio-motriz. ¿Esto qué significa? En la infancia, nosotros cuando éramos muy pequeñitos, nosotros generábamos o podíamos, ¿sí? Por medio de sensaciones, sentir diferentes cosas, diferentes características. Ejemplo, si yo toco algo rugoso, pues ya sé que es una superficie rara, una superficie como extraña y que no puede ser gusto de uno. Si yo me golpeo, ¿sí? Si yo me golpeo una pierna, pues voy a sentir dolor, voy a llorar, voy a aprender, ¿sí? Por medio, pues, de esa sensación, ¿sí? Si yo logro levantar algo del suelo y veo que está pesado, pues no lo voy a tratar de hacer después, ¿sí? Entonces uno va aprendiendo, va analizando las cosas por medio de las sensaciones, ¿listo? De nuestros sentidos. El segundo, muy importante, la manipulación de objetos. Cuando éramos niños, nosotros manipulábamos objetos por doquier. Nosotros agarrábamos las tarjetas, agarrábamos las cosas fuertes, agarrábamos el pasto, ¿sí? Porque queríamos saber qué es eso, queríamos sentir qué es eso en nuestras manos, ¿sí? Queríamos levantarlo y hacerlo como parte de nuestro eh, círculo, ¿sí? Por decirlo así, de nuestro ambiente. Entonces necesitábamos experimentar, ¿sí? Todos esos pesos, todas esas formas, todas esas texturas, ¿sí? Para entender qué es ese objeto, ¿vale? Con esto, con con las sensaciones, con los sentidos, con la manipulación de todo tipo de objetos alrededor de uno, se comienzan a desarrollar muy bien los sentidos. Entonces, el olfato, la vista, el tacto, el gusto, ¿listo? Y acá se comienza también a trabajar, no de una forma tan potente o tan eficaz como en edades más tardías las capacidades básicas. Sí se trabajan un poco, porque podemos, por ejemplo, caminar, podemos levantar un objeto, podemos rotar, podemos hacer una pequeña marcha, podemos trasladarnos, ¿sí? Que de pronto lo hacíamos gateando, que de pronto lo hacíamos caminando, pero pues de una forma ineficiente, pero lo hacíamos, ¿sí? Entonces tenemos que enfocarnos mucho en esta grupo etario y en esta etapa de la vida, ¿vale? El otro es la niñez. La niñez es también muy importante porque acá comienzan a sufrir un poco más de cambios reglamentarios, de normatividad y de primeros aprendizajes guiados. ¿Cómo así primeros aprendizajes guiados? Los primeros aprendizajes guiados, pues ya saben que somos nuestros padres, nuestros familiares, los que nos van enseñando nuestro entorno, los que nos van cuidando, los que nos van diciendo esto es malo, esto es bueno, pero pues este ya es como reglamentado, como normatizado, ¿sí? Que es en la parte del colegio, de las escuelas, ¿sí? De los jardines, en donde nos van a enseñar por medio de algo que es muy importante, la iniciación deportiva, ¿cierto? Que yo se los dije que es ese aspecto importante en la iniciación deportiva. Señores, señorita. El, Profe, del juego. El el juego. juego, sí señor, el juego es ese aspecto importante en la niñez, porque el juego, como lo habíamos visto la clase pasada, tiene características muy positivas e indirectas de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, voy a desarrollarle una habilidad motora que sea la del salto. Entonces, ¿con qué juegos puedo desarrollar esa habilidad motora? ¿Cuáles juegos creen ustedes que conozcan de la niñez? La cuerda. Taco. La cuerda, ¿qué más?
El juego de los sacos que va saltando con un saco, bro. De los sacos, ¿sí? La golosa, ¿sí? Tapitos. Los zapitos, todos esos movimientos los hacemos mediante el juego, pero pues estamos desarrollando una habilidad motora. Entonces, por eso el juego en lo que es en la infancia y en la niñez debe ser muy fundamental, debe ser superior a otro tipo de trabajos. ¿Listo? Y acá es donde comienzan los primeros o los primeros entes, ¿sí? Que regulan o que tratan de generar una iniciación deportiva que van a ser los profesores de educación física. ¿Listo? Aunque ya se ha visto que tratan de ingresar juegos en diferentes materias o diferentes temas, ¿sí? Por ejemplo, matemática, entonces que los ponen a multiplicar o a correr para que traigan el número que es correcto, ¿sí? Hay infinidad de juegos para diferentes temas académicos. Lo otro que se desarrolla en este estadio es el trabajo de percepción, de memoria y de razonamiento. Por eso en la clase pasada yo les explicaba que en edades tempranas, en la iniciación deportiva, ¿sí? Es bueno también enseñar como un poco la reglamento, ¿sí? Las normas de los tipos de deporte. ¿Por qué? Porque pues ahí lo estamos entrando, afianzando, ¿sí? A realizar algún tipo de ejercicio e introducirlo a una diferente deporte, a un, no sé, en este caso, por ejemplo, las pesas, ¿cómo sería ese reglamento en las pesas en este estado de la niñez? ¿Cómo creen que lo podrían incluir ustedes? O sea, ¿con qué juego, profe? ¿O cómo? O Sí, cómo? con qué juego o cómo le podrían decir al niño, mira, vamos a trabajar las pesas son así y tú no puedes hacer esto. ¿Cómo creen que pueden introducir esta parte de las pesas en los niños para que ellos aprendan de que no se debe hacer así? Por ejemplo, en el fútbol es muy fácil, entonces le dicen, tú tienes que sacar de manos cuando el balón salga de la línea, ¿cierto? Los niños de una vez van a memorizar, van a recibir el mensaje y de ahí más adelante lo van a continuar como procesando y van a saber que si el balón se sale, tiene que sacar de manos, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos en las pesas? ¿Cómo cree? Nadie se le ocurre. Puede ser levantando como objetos comunes Sí, que se ven como a diario en su entorno, sí, ¿qué o más? estilo progresivo, ¿no? Sí, sí, eso, esos principios los vamos a ver más adelante que tienen que ver mucho en la iniciación deportiva y en estas edades tempranas. ¿Qué más? ¿Cómo le podemos decir esto se debe hacer así, esto no se debe hacer así? Profe, pues, no sé, digamos, con trabajos de fuerza general, no sé, burpees, sentadillas, sí, por medio de eso, pues uno le va explicando al niño que, pues, digamos, las sentadillas, que ya cuando uno vaya a hacerlo con las pesas, debe hacer cierta técnica o la va a hacer de cierta manera, que Ujú. por medio de los burpees, pues, trabajar todo lo que es la flexión de codo, para trabajar el pectoral y cosas así, pues, lo que se me ocurre. Sí, muy bien. Mira, solo con mostrarle cómo debe sentarse y cómo debe levantarse, nosotros les estamos enseñando el trabajo de fuerza. Como lo decía nuestro compañero, por ejemplo, en una sentadilla. ¿Cómo deberían hacer esa sentadilla? Lo hacemos como en un método indirecto de así se sienta en el suelo, así nos levantamos. ¿Sí? Son como ejercicios que ustedes más adelante, cuando de pronto tengan grupos etarios pequeños o si ya los han tenido, les enseñan a ustedes casi de todo. Les enseñan a correr, les enseñan a mover los brazos, les enseñan a realizar un movimiento, que esto tendría una definición grande o un título grande denominado
técnica, ¿sí? Si nosotros enseñamos una técnica en edades tempranas, pues más adelante va a ser superior a una persona normal o una persona del común que de pronto no haya tenido esas oportunidades de entrenar de una forma tan adecuada como de pronto ustedes lo están haciendo, ¿sí? Que en iniciación deportiva pues se necesita trabajar, sí, se necesita trabajar la fuerza, pero pues también se necesita trabajar la técnica para la correcta ejecución y para la maduración del deporte y del ejercicio que se plantea o que se quiere realizar para que tenga em, una mayor expresión en la ejecución que se va a realizar, ya escogiendo su modalidad deportiva. ¿Listo? Lo otro que también genera la niñez es el desarrollo social. Algunas veces no es tan bueno, ¿sí? Generar ejercicios como individuales, como personalizados, ¿sí? Porque en esta etapa necesitan entablar como relación social, ¿sí? Entablar amistades. Entonces es muy bueno los deportes en conjunto y acá también en PESA se trabaja de una forma indirecta la fuerza por medio del juego. Entonces pueden ser la carretilla, puede ser que lleve al otro como medio alzado de una forma correcta para que no haya ninguna lesión. De hacer como circuitos donde tenga que levantar cosas o hacer competencias, ¿sí? Donde el estímulo del niño no sea para él solo, sino que se pueda distribuir en todo su entorno. Bien, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo. En el siguiente ítem tenemos la adolescencia, pues ya es un grado mayor, en donde pues ya tenemos casi nuestro desarrollo muscular esquelético al 100%, ¿sí? Tenemos, como lo decía nuestro compañero, pues nuestro aumento hormonal, ¿sí? Que ya saben que en los hombres, pues nosotros liberamos más que todo testosterona, que es la que ayuda mucho al crecimiento, tanto muscular como cognitivo, como, bueno, músculo esquelético, por decirlo de una forma general. ¿Sí? Que en esta conlleva otras hormonas que también ayuda, por ejemplo, a que la persona logre vencer esa gravedad, logre estirarse, que logre ser alta, que es la hormona del crecimiento. Eh, pues en las mujeres pues se maneja de una forma diferente, aunque pues tiene procesos hormonales mucho más grandes que los hombres, pero pues no tienen el desarrollo tan grande que es la testosterona, por esto eh, ellas no desarrollan tan fácilmente la masa muscular como lo es el hombre y pues otros procesos físicos que se genera solo en el hombre y pues no tanto en la mujer. Han habido casos de que, por ejemplo, en edades pequeñas, eh, niños no desarrollen tanto, por ejemplo, niños hablando masculino genéticamente no desarrollen tanto testosterona, sino que están desarrollando hormona femenina, ¿sí? En lo cual hace que se ha visto, algunos casos son muy pequeños, ese es uno entre 1 millón, que le comiencen a aparecer, por ejemplo, senos, ¿sí? Bustos, que se le comience a desarrollar las glándulas mamarias. Nosotros también tenemos glándulas mamarias, pero pues no están desarrolladas completamente como las mujeres, ¿sí? Y pues eso hay que tener muchísimo cuidado. O los desórdenes hormonales de las mujeres, bueno, eso ya lo conocemos y eso ya es otro tema. ¿Listo? Lo otro es que el desarrollo cognitivo es fortalecido, ¿sí? Porque pues su desarrollo eh, ya está casi fundamentado en todos los trabajos que se hicieron anteriormente. Entonces es mucho más fácil explicar lo que tiene que ver con reglamento, con competición, ¿sí? Con precompetición y con las expectativas
¿sí? Que tiene esa persona para poder ingresar a algún tipo de deporte, en este caso, por ejemplo, las pesas. En esta etapa, por ejemplo, en el ingreso de pesas o en el trabajo de fuerza también es muy importante porque pues aumento esa masa muscular. No todo debe ser guiado hacia la hipertrofia, pero pues debe ser enfocado mucho a la fuerza porque ayuda a controlar todos estos sistemas endocrinos, todos nuestros sistemas metabólicos y genera aumento de respuestas inmunes positivas. ¿Listo? Entonces hay que también tener muchísimo enfoque en la adolescencia. Ya en la adolescencia ya están como cogiendo ese tipo de población para alto rendimiento, para que tenga un ciclo de vida deportivo un poquito más largo. Entonces, por ejemplo, hemos visto en el fútbol que ya han habido niños, por decirlo así, en esa etapa de adolescencia, de 16 años jugando en el fútbol, ¿sí? Creo que, pero jugando en el fútbol a alto rendimiento. Creo que he visto de 17 años. No sé quién conoce bien de fútbol, yo sé que a muchos les gusta el fútbol. Por lo general, profe, por lo general he visto son de 19, pero sí, he escuchado que de 17 sí también. Sí, ¿alguien conoce así un jugador? Es que no me acuerdo. Yo había escuchado uno 17, 16 años, pero que ingresó al fútbol y que compitió ya en alto rendimiento. Pero bueno, Hay uno del Real Madrid, profe, pero no sé si debutó a los 17. Es Cubo. sí, sí, sí. Bien. Sí, entonces estos niños son preparados muy bien desde la etapa de la niñez y de la infancia. O sea, hicieron una etapa de iniciación deportiva mejor que un niño normal, ¿sí? De pronto también se vieron las características genéticas de la persona, de pronto fue un niño con buena contextura, con un niño muy extrovertido, un niño muy ágil, ¿sí? Donde se le puede sacar provecho a todas esas habilidades o esas capacidades que él desarrollado solo y que si se fortalece por medio de un entrenamiento, pues este niño puede sobresalir en algún tipo de modalidad deportiva. Bueno, y esta es una pregunta que yo les quería hacer y que quiero que me respondan, pues, si pueden todos o la mayoría, que se han preguntado desde qué edades se comienza a trabajar la fuerza o se debe trabajar la fuerza, para ver si estamos en la misma sintonía o de pronto nos desfasamos un poquito. Entonces, los escucho. Profe, pues yo creo que desde o sea, desde cuando se comienza a trabajar, yo creo que desde siempre. Ujú. O sea, yo creo que estirándose, el bebé, no sé, muchísimo, desde que uno nace, supongo. Perfecto, bien, excelente. ¿Quién más? ¿Quién me da más? Profe, pues en mi caso también estoy de acuerdo con lo que mencionaba Gloria. Desde que estamos en el vientre, ¿no? Con pequeños movimientos del cigoto, del feto en este caso, ya hay una demanda energética, hay una demanda muscular. Cuando nacemos, ya cuando empezamos a caminar, a raptar, a arrastrarnos, el solo hecho de sostener el biberón, el solo hecho de que el niño se ponga en cuadrupedia, bueno, para gatear, ya hace una demanda necesaria y implica un desarrollo muscular. Cuando ya logra adquirir el desarrollo, se logra poner de forma bípeda en sus dos pies, inicia, o sea, inicia sus primeros pasos, ahí ya tiene que tener o sea, tiene que tener un buen desarrollo muscular de la parte esquelética para que su estructura lo soporte. Ujú. Ya cuando el niño empieza a caminar en el caminador, en los paseadores, ahí se empieza desde ya a seguir, o sea, a seguir como la cadena. Cuando ya, o sea, en la escuela, cuando en los jardines, cuando empiezan a cargar, a llevar su silla, a cargar la maleta, son pequeñas cargas que se le van llevando de una manera estructurada y conllevan al desarrollo, hasta pues a la vida adulta, ¿no? Y ya cuando llegan a la parte pues deportiva, ya se cogen y pues es
lo que donde estamos, vamos a trabajar nosotros, ¿no? Perfecto, muy bien, Nixon. Lo que ha dicho Gloria Nixon tiene total validez. ¿Quién más? ¿Quién más puede complementar o puede decir algo diferente? Pues yo digo, profe, que la fuerza, así como dicen los compañeros, viene, o sea, de un entorno que se necesita y se va pues desarrollando con el tiempo. Ujú. Pero si la vamos a trabajar, que dice la pregunta ahí, como dice, se debe trabajar la fuerza, pues yo digo que es desde los 7 a 12 años. Ujú. Sí, claro, ya, por ejemplo, trabajar no la fuerza, hablando de poner al bebé a levantar una pesa, pero pues sí, de esa edad ya se puede utilizar movimientos con peso para poder desarrollar un poco otro tipo de fuerza o desarrollar una técnica para una modalidad deportiva. ¿Quién más? Diego, que leyó hartísimo eh, sobre niños. No sé, profe, pues así, o sea, pues digamos, básicamente sí, la respuesta es, digamos, como los diferentes puntos de vista que han dado mis compañeros, ya Ujú, que pues digamos, si queremos empezar a trabajar la fuerza como tal, pues de una manera más específica, sí, pues ya se puede empezar, no sé, a trabajar desde los 7 años, sí, hacer énfasis. Pero en sí como tal, ya la fuerza, nosotros la trabajamos como desde los primeros años de vida. Necesitamos fuerza para caminar, para mover ujú. los brazos, para gatear, e incluso para dar botes. Muy bien, sí. La capacidad de la fuerza nos es algo biológico e innato en el ser humano. Siempre nos va a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Como ustedes decían, solo el esfuerzo de moverse, el esfuerzo de llorar, el esfuerzo del, por ejemplo, de los reflejos de un neonato, de un bebé, ¿sí? Que ustedes han visto que les coloca el dedito en la mano, ellos lo agarran y ustedes pueden levantar el bebé. Sus reflejos son de fuerza porque pues están desarrollando, ¿sí? Están desarrollando desde muy temprana edad esa capacidad de la fuerza. Pero siempre se ha preguntado en la actualidad o en muchos años atrás, ¿por dónde puedo comenzar a ingresar las pesas? ¿Dónde puedo ingresar ese trabajo específico, ¿sí? Donde pueda colocar al niño a levantar pesas. Hemos visto casos, yo no sé si han visto el caso del niño ruso de 7 8 años que está trabajando la hipertrofia y es grandísimo, tiene todo el cuerpo marcado, tiene sus músculos bien definidos y que muchas personas dicen que estéticamente se ve horrible y que pues no está pasando su estado de su infancia, de su niñez. No sé si lo han visto, no sé si conocen otro caso. Mi profe, sí, sí lo he visto. Ento- Entonces, hay diferentes contextos, o sea, si quieren que ese niño pues sea un profesional y sea eh, eh, un mayor exponente sobre una modalidad deportiva, por ejemplo, este niño en fisiculturismo, pues sí, lo pueden hacer, pero pues se le está también como arrebatando un espacio de su vida, ¿sí? Porque no creo que el niño le hayan hecho un proceso de juego, no creo que el niño le hayan hecho un proceso de enseñanza más dinámico, sino lo hacen como más específico, ¿sí? Esto ya viene de como de conceptos o de percepciones del tipo del entrenador, que en este caso puede ser los padres o el entrenador que quiere enfocarse a que sea mayor exponente o el mejor levantador olímpico, el mejor fisiculturista del mundo. Entonces, ahí disvarían, hay discrepancias entre diferentes pensamientos o actitudes de cómo trabajar un niño. ¿Listo? En deportivamente. Bueno, con esto quería decirles que hay muchísimos interrogantes de que si el entrenamiento en edades tempranas pues tiene algún tipo de efecto negativo, si tiene alguna repercusión
en su desarrollo tanto físico, psicológico y emocionalmente. También hay muchos interrogantes sobre si las pesas pueden generar algún tipo de daño muscular o óseo, ¿sí? Que de pronto no dejan generar pues esas células que están en constante crecimiento y que no alterarían el proceso evolutivo de ese niño o de esa niña, ¿sí? Que de pronto cambie su parte psicológica, es decir, su personalidad, ¿sí? Como su estado de ánimo, que desvaría mucho o varía mucho en estas etapas. Que si de pronto se utilizó pesas en esas etapas de infancia, de niñez, pueda generar algún daño motor, o sea, de pronto le inhibe la capacidad, por ejemplo, de coordinación, ¿sí? Bueno, y muchísimos más. Entonces, esto siempre va a ser un interrogante y va a ser algo con que se va a pelear en muchísimo tiempo, ya que la protección de los padres van a ser muchísimo mayor, porque pues el entorno social se vuelve un poco más complejo, un poco más peligroso. Entonces, pues la idea del ser humano es sobrevivir. ¿Listo? Como todos decían, por ejemplo, nuestro compañero Nixon, nuestra compañera Gloria, nos hablaba de que la fuerza se va desarrollando pues desde muy pequeños. Yo creo que desde toda la vida la fuerza se va desarrollando y como les decía, nos va acompañando durante toda nuestra vida, ¿sí? No solo de que enfocarse de que, bueno, voy a utilizar una pesa para el niño, aunque hay pesas, pero son pesas didácticas, o sea, los muñecos, ¿sí? O ustedes han visto gimnasia para los bebés, que les colocan como un arco y tienen un montón de cosas y ellos jalan, ellos suben, ellos bajan, no sé si lo han visto. Todo esto son métodos indirectos para trabajar la fuerza, pero pues no estamos trabajando la fuerza como para competición, ¿sí? Nosotros queremos trabajar, lo que requiere en esta materia es trabajar la fuerza como para iniciarlo en alguna modalidad deportiva, o sea, generar aspectos beneficiosos, ¿sí? Tanto en capacidades, tanto como en habilidades motoras, para que el niño pueda ingresar a alguna modalidad deportiva o a varias modalidades deportivas, ¿sí? Bueno, con esto les muestro también que en edades muy tempranas este estímulo es muy positivo, ¿sí? Ustedes ya saben que al realizar algún tipo de contracción muscular, como el músculo es un órgano endocrino demasiado grande que ayuda a generar procesos endocrinos, procesos hormonales, ¿sí? Que van a regular todo nuestro proceso metabólico y fisiológico del cuerpo. Si genero estos estímulos en edades tempranas, mis procesos hormonales van a actuar de una manera positiva, ¿sí? Van a ayudar a nuestro fortalecimiento de nuestro sistema inmune, nuestro crecimiento muscular, ¿sí? Pues no va a ser el crecimiento muscular de guas, eso le salió un pectoral gigante, sino un desarrollo indirecto específico, por decirlo así. Suena como raro, indirecto específico, sino pues estoy desarrollando la fuerza por medio de movimientos que no son enfocados por ejemplo, a mejorar la técnica de una sentadilla en un bebé o mejorar la técnica de levantamiento de un press militar, ¿no? Por ejemplo, de movimientos naturales como ellos, como el que decía nuestro compañero Nixon, de sentarse, de caminar, ¿sí? Todo eso son eh, estímulos positivos. Bueno, el siguiente autor, Art Anger Pediat,
de una Argent, en una revista de pediatría, nos habla de que desde el nacimiento a los 4 años el uso de la fuerza está generado por la estimulación ambiental desde el círculo familiar, con el desarrollo de la musculatura paravertebral, la postura bípeda erguida, la cual es la generadora de casi todos los movimientos después del año de vida. Lo que les mostraba en las antiguas diapositivas es que el entorno, ¿sí? de nosotros, del niño, de toda nuestra etapa prenatal, ¿sí? Va a ser nuestro gimnasio, ¿sí? ¿Por qué nuestro gimnasio? Como les hablaba anteriormente, pues nosotros vamos a generar estímulos sensoriales, ¿sí? Por medio de experimentar, agarrando cosas, levantando cosas, cogiendo cosas. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, aprender a gatear. Nosotros en estas edades, nosotros veíamos algo llamativo a unos 5 metros, queremos ir hacia ellos, lo que nos obliga a que nuestro cuerpo, ¿sí? Genere como un movimiento para poder llegar a ese punto. Entonces ahí comenzamos a gatear, porque ahora nosotros queremos ir hacia lo que nos llama la atención. Puede ser el color, puede ser el tamaño, puede ser que sea muy llamativo, etcétera. Entonces, por eso se habla de que esta capacidad desde el nacimiento a los 4 años, ¿sí? La fuerza nos va a acompañar en el desarrollo físico del niño o pues de nosotros mismos. ¿Listo? Profe, Dime. es ahí donde se compara que el niño de ciudad y el niño de campo tiene alguna diferencia. Sí, eso también es algo como muy discrepado, muy peleado, muy con muchos puntos de vista, ¿sí? Ya sabemos que el niño de ciudad, el niño de ciudad es más protegido que el niño de campo. El niño de campo lo dejan en un pastal y el niño de campo va a coger hasta una gallina o sale y coge hasta un perro, ¿sí? En cambio, el niño de ciudad pues es más encerrado, más cuidado y pues no se generan como esas habilidades básicas un poco más rápidas que otro tipo de población, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, hablan mucho de los estratos económicos. Dicen que el estrato económico de bajos, ¿sí? Pues tienen un desarrollo de habilidades un poco más amplia, ¿sí? Que otro niño de estratos muy amplios porque pues no le dejan hacer como esa libertad de salir a conocer como el mundo o su entorno. Pero pues también en estratos muy bajos pues no tienen, por ejemplo, la educación, ¿sí? O el ingreso a los colegios y pues de pronto no desarrollan bien las habilidades motoras. En cambio, de pronto en los estratos altos, bueno, ahí sí viste que dije como varios puntos de vista y pues no se sabría muy bien cuál sería como el contexto real de lo que se quiere de lo que se quiere ver en los niños, ¿sí? Lo que yo diría es que cada niño debería tener la oportunidad primero de experimentar su entorno y tener el derecho, pues, de que se genere o que se pueda entrenar esas capacidades y esas habilidades. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, sí, sí, sí. Listo. Bueno, este mismo autor nos dice que desde los 4 a los 8 años, en esta etapa, como en la anterior, no hay objetivos de entrenamientos específicos de la fuerza y que la estimulación que recibe el niño es de todos los ámbitos, colegio, familia, clubes, etcétera. Le permite la maduración correcta del componente de la fuerza y origina o desarrolla la fuerza de construcción. Esto también ha cambiado mucho porque hay objetivos de entrenamiento para este tipo de edades, ¿sí? Que necesito desarrollarle la fuerza explosiva, ¿sí? Pues no es recomendable, pero necesito que el niño sea muy rápido. Necesito que el niño pueda saltar un poquito más, ¿sí? Todo esto se puede hacer con lo que dice el autor, con la estimulación, ya sea en el colegio, ya sea que lo colocan en algún tipo de deporte, ¿sí? He visto en patinaje niños muy chiquiticos como de 4 o 5 años ya patinando, ¿sí? Y pues lo que hacen más que todo en este tipo de edades es trabajar la técnica,
la técnica, y con la técnica se va también trabajando la fuerza. ¿Listo? Entonces, esta maduración también depende de, más que todo, de las personas que lo están planificando, lo están entrenando. La familia no lo entrena, sino no sabe cómo planificar un entrenamiento. Entonces ahí es donde ingresan ustedes o nosotros, ¿sí? Para poder planificar un entrenamiento que de pronto sea enfocado a la fuerza, ¿sí? Que se necesite la fuerza para poderlo iniciar en ese deporte que le gusta, ¿sí? O que se necesite aplicarle la fuerza a ese deporte que se le ve como expectativa, se le ve como habilidades, pero que necesita un poquito más de esa capacidad para poder desarrollarse de una forma eficaz y beneficiosa. ¿Listo? Con esto que hemos visto, con esta introducción, hemos visto, este es un artículo de Peña, se me olvidó escribir acá en la cita, nos habla de que no hay un requisito que indique la edad mínima para iniciarse en el entrenamiento de la fuerza, por todo lo que ustedes mm, me dijeron, porque la fuerza nos va a acompañar durante la vida, porque en edades muy tempranas, prenatales, natales, se puede trabajar la fuerza, como les dije, levantando al bebé, haciéndole pequeños movimientos, pero pues no estamos diciendo, no estamos planificando desde ese grupo etario, decir, bueno, voy a planificar. Entonces, voy a hacer un macrociclo para este bebé para poder generar que me gatee al año o a los 4 meses. Pues eso no se puede. Estos son como métodos indirectos. Por eso es que no hay ningún requisito, ¿sí? O sea, no hay algo que indique que esta es la edad donde se debe trabajar la fuerza. No. No hay nada escrito, no hay nada que sea absoluto y que diga a los 7 años se debe trabajar la fuerza. No, siempre se va a trabajar la fuerza y el requisito de toda la vida es trabajar la fuerza. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya hicimos una pequeña introducción de entrenamiento en niños. Ahora vamos a ver otro poquito más cositas específicas, ¿vale? Esto es un poquito de la historia. Que encontré en varios artículos en los que hablaba que en los años 70 y 80 se realizaban varias investigaciones en edades de niñez e infancia, lo más o menos de 4 a 12 años, ¿sí? En los que se intentaba trabajar fuerza, pero pues no se le veía como cambios tanto físicos como cambios visuales, porque pues en esa época no se podía hacer, no se tenía tantas herramientas como hoy en día, ¿sí? Como tantos instrumentos. Entonces, siempre decían que no era recomendable trabajar fuerza en entradas de prepúberes, como lo hablaba nuestro compañero Diego. No se hacían investigaciones más profundas, no se hacían algo como lo que hoy en día se hacen para averiguar si algún ejercicio es lesivo o es beneficioso en el cuerpo, como los ensayos clínicos, ¿sí? Entonces hacía como una pequeña falta de instrumentos de investigación o de investigar un poquito más a fondo estas edades tempranas, ¿sí? Lo otro también es que nadie se concentraba como en planificar en este tipo de edades algún tipo de entrenamiento o algún tipo de enfoque hacia una capacidad, ¿sí? Ya sea la fuerza, la resistencia o la velocidad. Entonces nadie se preocupaba por eso, lo dejaban que solo eh, el niño aprendiera de su entorno, aprendiera de su contexto social, que eso se iba desarrollando libremente y que pues llegaba a una etapa de adolescencia y que ahí sí se podía entrenar de una forma eh, eficiente. ¿Por qué no se practicaba en esta época? Porque pues se decía que era una práctica insegura para los niños, o sea, no era como beneficioso entrenar a un niño en el ejercicio de pesas, el ejercicio enfocado a la fuerza, porque había encontrado que generaba un daño musculoesquelético. ¿Y ustedes por qué creen que en esa época habían daños musculoesqueléticos en los niños?
cuando los ponían a entrenar Profe, fuerza. yo creería que le pongo mucha carga, ¿no? Sí, ¿qué más? Pues como tú mencionabas, porque pues no habían Perfecto. expertos Cuando en no hay expertos planificación de en la fuerza. planificación de la fuerza, ¿sí? Cualquier individuo, como hoy es en día, que cualquier persona que tenga buen cuerpo, pues se pone a planificar gente que ni siquiera tiene como estudios previos o básicos para coger una persona y entrenarla. Y se ponían a entrenar fuerza con pesas para niños y lo que hacía era que cuando no hay un feedback de un entrenador, ¿sí? Cuando no hay una asesoría, pues la técnica va a ser mal hecha y pues va a hacer un daño en el músculo. Lo que también conlleva de que cuando se realizaban investigaciones en torno a la fuerza en niños, no los dejaban generar un descanso que es beneficioso, así sea en cualquier tipo de edad, para la recuperación muscular, lo que genera un sobreentrenamiento. Y este sobreentrenamiento pues también genera daños en parte musculoesquelético. Peña nos dice que el desarrollo de la fuerza estaba estrechamente condicionado por la maduración sexual, que es algo de lo que nos habló nuestro compañero Diego. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de la fuerza, pues está condicionado por nuestra parte genética, primero que todo, por nuestra parte como de historia, de antecedentes, ¿sí? Ustedes han visto que un abuelo, bueno, sus abuelos si fueron muy grandes, pues sus descendientes van a salir como de esa misma esquema, ¿sí? Entonces siempre nos va a acompañar, ¿no?, la capacidad de la fuerza, pero pues dependiendo de todo nuestro maduración sexual, de toda nuestra parte específica de hormonas. ¿Listo? Entonces, antiguamente decían que no se necesitaba trabajar la fuerza porque pues esta se trabaja sola. Esto se trabaja con el crecimiento de la persona y pues cuando ya comience a procesar o a producir muchísimo más la hormona, en este caso por ejemplo de los niños de la testosterona, pues él va desarrollando solo esta capacidad que es de la fuerza. Después, pasando el tiempo, comenzaron a hacer diferentes tipos de investigaciones, mucho más adelante, ¿sí? En donde decían que las lesiones en los jóvenes pueden suceder entre los entrenamientos de fuerza porque eh, no había una técnica, no había una supervisión adecuada, ¿sí? Y a veces tratando de ingresar el juego con pesas puede ser lesivo, ¿sí? Porque pues toma los movimientos como algo, como si fuera de diversión, ¿sí? De diversión no mala, sino diversión como mala técnica y pues esto podía generar algún tipo de daño muscular o de lesión osteomuscular, que más o menos se generaba entre edades entre 8 y 13 años. También nos habla que no existe evidencia de desarrollo de lesiones óseas que vinculen efectos adversos que puedan interferir sobre el crecimiento lineal y la estatura final alcanzada en prepúberes y púberes con entrenamiento de la fuerza. Son investigaciones que hicieron para desmentir de que si tú haces pesas te vas a quedar chiquito, que si tú haces pesas, tus brazos van a quedar cortos y tu cuerpo grande. Que si tú haces pesas, tus piernas no van a estirarse y solo se va a estirar tu tronco. O sea que vas a quedar súper deforme. Entonces, esto lo desmintieron, dijeron, no, si tú entrenas pesas de una forma adecuada, de una forma de progresión, de una progresión eficaz, una progresión lenta, no va a afectar tu crecimiento lineal de tu ciclo de vida. ¿Listo? También estos autores, Feigenbaum y Mayer, nos hablan que en el entorno pediátrico se evidencia que el desarrollo de la fuerza en edades tempranas posibilita un bienestar fisiológico a nivel osteomuscular. Sí,
Cuando nosotros entrenamos la fuerza, ¿sí? Más que todo, pues enfocado a las pesas, nosotros vamos a desarrollar masa muscular, es obvio, ¿sí? Hay un daño tisular, después hay una reparación de este daño tisular, hay un reclutamiento de fibras musculares, lo que nos hacen que pues estos aumenten, sean mucho más grandes, sean mucho más eficaces y que esto conlleve a que se mejore nuestra fuerza física. Entonces, con esto quiero decirles es que si el niño en edades, por ejemplo, de iniciación deportiva que hablábamos desde los 7 años o desde los 4 o 5 años, si se desarrolla esta capacidad, si se desarrolla también las otras habilidades, pues vamos a volverlo un ente completo, un ente más, más, ¿cómo lo podría decir? Como más eficaz para poder realizar cualquier tipo de actividad, ya sea diaria o ya sea deportiva, ¿sí? Es, por ejemplo, si a un niño nosotros lo entrenamos desde pequeñito, ¿sí? A hacer, por ejemplo, un levantamiento olímpico y se lo hacemos con esas pesitas que son para niños, ¿sí? Y el niño coge y hace la técnica muy bien, desarrolla también sus capacidades, por ejemplo, de velocidad, ¿sí? De resistencia, ¿sí? De flexibilidad, lo cual hace que pues se pueda iniciar en alguna modalidad deportiva y se pueda iniciar ya concretamente en el entrenamiento de la fuerza específica. O sea, ya lo voy a trabajar no indirectamente, sino ya lo voy a trabajar de una forma específica. Entonces, que comienzo, vamos a entrenarlo de una forma piramidal, vamos a trabajarlo de una forma descendente, vamos a trabajarlo de una forma de bloque, vamos a trabajarlo de una forma progresiva. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno trabajar pesitas desde edades tempranas. Pero ¿quiénes son los que deben trabajar ese entrenamiento de fuerza? Pues son ustedes, ¿sí? Somos nosotros. Nosotros somos los principales responsables del entrenamiento de fuerza, más que todo en educación física. En educación física es como el primer pilar donde se debe trabajar la fuerza indirectamente, ¿sí? Por ejemplo, el profesor de educación física en edades tempranas los va a poner a correr, los va a poner a saltar, los van a poner a agarrar cosas, los va a poner a lanzar cosas, ¿sí? Los va a poner a poncharse, los va a poner de pronto que a saltar por encima del otro, ¿sí? Hacer como caballito. Todo esto son juegos que sí, van enfocados, pero como indirectamente lo que tiene que ver con las capacidades condicionales y las habilidades motoras básicas. ¿Listo? Después van los entrenadores porque pues ya están haciendo, abriendo como categorías en diferentes modalidades deportivas donde ya comienzan hasta edades de 4 años, ¿sí? Para enseñar como si fuera lo más básico y más adelante poder moldearlo y trabajarlo para que pueda competir en la modalidad deportiva, hasta de pronto llevarlo a un alto rendimiento. Em, Peña, un principal exponente sobre lo que tiene que ver con entrenamiento en niños, nos habla sobre unos principios de entrenamiento en edades tempranas. ¿Qué principios se debe trabajar? El principio de progresión, el principio de regularidad, el principio de sobrecarga, el principio de creatividad, principio de diversión y principio de socialización. En donde el principio de progresión es, ya saben, ir aumentando la carga cada vez que se vaya generando una adaptación de esta. ¿Sí? Que si el niño ya lleva, por ejemplo, 2 meses levantando 2 kilos, no le voy a subir a 10 o 15 kilos, sino le voy a subir a un 0,5, ¿sí? Para poder aumentar un poquito esa resistencia y que la pueda superar y más adelante pues se pueda trabajar de una forma un poco más fuerte. El principio de regularidad es que nosotros, o bueno, en muchos casos hay una deserción al entrenamiento, ¿sí? Pues esto se debe por muchos factores, ya sean familiares o sociales, ¿sí? Pero pues nosotros siempre debemos inducir
y contemplar como primera instancia el entrenamiento, ¿sí? Si ingresamos a, por ejemplo, un entrenamiento o una clase con los niños, ¿sí? Donde no pueden realizar un movimiento, se debe repetir, repetir, repetir para que logren realizarlo y lo logren controlar y así poder pasar a un siguiente plano o a un siguiente nivel de exigencia de otro ejercicio. El principio de sobrecarga, ¿sí? También se puede hacer en estas edades tempranas, entre lo que es la niñez y la infancia, pero no es una sobrecarga extrema, es una sobrecarga de las cuales ustedes puedan valorarla, hacer una valoración previa y puedan incluirla en su plan de entrenamiento, pero se puede generar una sobrecarga. El principio de creatividad también es muy importante en estas etapas o hasta en las etapas más, más tardías, significa que nosotros no podemos realizar o no podemos generar diferentes aprendizajes, ¿sí? Si realizamos todos los días las mismas características del entrenamiento. Siempre debe haber variaciones, ¿sí? Y enfoques diferentes cada día o cada semana o cada 2 días, ¿sí? Para que no haya como un aburrimiento o una deserción de ese tipo de entrenamiento o ese tipo de ejercicio. El principio de diversión, ya lo sabemos, el juego es como el principal maestro en estas etapas de la vida y el principio de socialización. Nosotros debemos también saber expresar y explicar las cosas. ¿Sí? Explicar cómo las reglas, cómo debe realizarse la ejecución, cómo se deben hacer los movimientos, etcétera, ¿sí? Como nosotros fuimos criticados varios años atrás, en los cuales veíamos memes, o hasta ahorita también se ven memes de que el profesor está sentado, el profesor de educación física está sentado y es gordito y solo los pone a jugar o los pone a correr. Y eso está muy mal visto. Entonces tenemos que aprender a mostrar, a dirigirnos y a realizar los movimientos para que ellos lo puedan también imitar y realizarlos hasta de pronto de una mejor técnica. Ahora se preguntarán, ya tenemos pues nuestro grupo para trabajar, nuestros alumnos o alumnas, ¿sí? Entonces, ¿qué momento sería el indicado para iniciar ese entrenamiento de fuerza ya más enfocado? ¿Sí? Entonces nos hablan de que primero que todo la persona o el niño debe tener una maduración somática del sujeto, ¿sí? Esto antiguamente lo hacían y pues se hacía como un análisis, lo que nosotros realizamos, por ejemplo, en un personalizado, realizamos como un análisis físico, que vamos a tomarle las medidas, vamos a tomarle el bíceps relajado, el bíceps contraído, los perímetros, ¿sí? Esto pues se realiza antiguamente y hoy en día se puede realizar. Que también tenga una madurez biológica, eh, un proceso evolutivo como que sea como el regular, el que se haya visto en otro tipo de población de este grupo etario, que ha sido que, bueno, va creciendo, va desarrollando su masa muscular, va desarrollando sus capacidades básicas, ¿sí? Pero si es un niño que pues no sabe ni caminar bien, ni moverse bien, no sabe ni realizar un proceso de marcha, o un proceso de flexibilidad o un proceso de levantamiento de algo y lo hace muy deficiente, pues no se puede como iniciar ese entrenamiento de fuerza específico como para iniciar algún tipo de deporte. Necesita otros procesos para que pueda llegar ahí. ¿Listo? Lo otro es la genética.
Por ejemplo, si yo quiero ingresar a un niño en actividades de fuerzas pues enfocadas en las pesas, que es muy pequeño, muy delgado y pues que sus músculos son muy débiles, pues nosotros lo pensaríamos muy bien. Podemos sí iniciar en la fuerza, pero algo como muy pequeño, como con algo de autocarga, ¿sí? A lo contrario de que de pronto nos llega un niño o una niña muy fornida, que se le vea músculos muy tonificados, que se le vea un tono muscular muy bien visto, muy contemplado a simple vista o bueno, se puede trabajar o se puede iniciar en este contexto que tendría el ingreso en entrenamiento con pesas. ¿Listo? Por eso se debe entrenar en función de como el estado biológico, como el estado natural de proceso evolutivo en este grupo etario, en esta etapa de la vida, y no porque tenga 4 años y no porque tenga 5 años, entonces ya puede entrenar. No, tienen que mirar muy bien su estatus biológico, ¿vale? ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. ¿Y, Bien. profe? Yo sé que ya es un poquito como cansón hablar y hablar y hablar, pero bueno, ¿cómo vamos? ¿O tomamos un descanso? Bien, profe. No, profe, ¿Listo? tranquilos, adelante. Bueno, me gusta que me estén poniendo atención. Bueno, ¿cómo se puede mirar ese estatus biológico? ¿Sí? Pues en la pediatría utilizan un test, una escala que se llama escala de Tanner. Hay una escala de Tanner en niñas y hay una escala de Tanner en niños. Pues nosotros no vamos a verlo tan profundo como lo hacen los pediatras, que pues miran sus partes íntimas y miran su contexto pues ya un poco más profundo, ¿sí? Sino nosotros lo podemos ver un poco más superficial, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver superficial? Yo me acuerdo cuando yo pues estaba entrando en mi etapa de adolescencia, ¿sí? Era un proceso hormonal que era muy visto, que era, por ejemplo, la sudoración un poco excesiva, un poco grande, pero pues no olía feo, pero pues tenía un proceso de sudoración mayor que los otros niños, ¿sí? Entonces, pues me hicieron como una especie de valoración que fue esta escala de Tanner y me dijeron, no, es que tú ya estás en un estadio 4, ¿sí? Que es, o sea, tú ya tienes un estadio ya avanzado para ser de tu edad. Entonces nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en un niño fijándonos superficialmente, por ejemplo, su rasgo físico, sus miembros superiores e inferiores, cómo está tonificado, cómo está desarrollado, su cintura, su caer, así, pero pues no, como les digo, no nos vamos a meter no, tenemos que ver las partes privadas, por decirlo así, o los genitales del alumno o de la alumna. Entonces nosotros lo hacemos es superficial o podemos pedir que los padres le pidan al pediatra pues que si le pueden realizar una escala de Tanner, ¿sí? Entonces tenemos la escala de Tanner en niñas, en donde pues se le colocan un número. Entonces te dicen estás en el estadio 5 que es completamente, o sea, ya estás en una maduración ya completa. Lo mismo, por ejemplo, los niños, estás en un estadio 5, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a entrenar pesas a un niño con estadio 1, ¿sí? Donde no se ha generado como su proceso biológico de una forma adecuada, sino que está un poco más retrasado. ¿Vale? Lo que pasa, por ejemplo, como les decía, hablando genéticamente, niñas de 15 años están o niñas de 12 años ya están en estadio 5, ¿sí? Donde pues em, su proceso evolutivo fue un poquito más rápido que pues otro tipo de población o de personas. ¿Listo? Con esto ya planificado no, ya estructurado, ya vimos al niño, ya vimos que es apto, ya le hicimos la escala, ya vimos su proceso biológico, no lo hacemos por su grupo de edad, sino que ya tenemos como un cuerpo listo para poder ser ingresado a las pesas, digamos, 5 años, 6 años, no salió un niño así porque puede ser, ¿sí? Por su
por su parte biológica, este niño ya puede entrenar pesas, ya podemos ingresarlo de una forma más directa. Entonces tenemos unos directrices de la prescripción de entrenamiento. Este fue un artículo muy bueno que me encantó y con esto quise explicar casi todo. Entonces tomaba que tenía que generar una planificación periodizada. Entonces tenemos que planificar el entrenamiento, ¿sí? Pero pues no lo hacíamos como lo hacemos con unas edades más tardías, que por ejemplo utilizábamos un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y pues acá tenemos que tener mucho cuidado para que no haya esos problemas que generaban anteriormente, que es el sobreentrenamiento, y así pues producir algún tipo de lesión. Una variación, una intensidad, un volumen y velocidad adecuado. Muchísimos autores nos han descrito que qué intensidad se debe trabajar, qué volumen se debe trabajar, ¿sí? A qué velocidad se debe trabajar. ¿Listo? Otra directriz para la prescripción de este grupo etario, ¿sí? Lo que tiene que ver, por ejemplo, en las pesas es optimizar la técnica. ¿Sí? Si no optimizo la técnica en más que todo en el entrenamiento de pesas, seguramente en menos de 2 meses van a lesionar al niño, ¿sí? O le van a sufrir, le van a generar algún tipo de fractura, algún tipo de distensión, ¿sí? Entonces, si no mejoramos esa técnica, la fuerza va a pasar a un segundo plano. ¿Sí? Donde de pronto en la técnica solo se debe utilizar un solo grupo muscular y de pronto lo estamos haciendo más, si estamos utilizando más fuerza, entonces estamos utilizando otros grupos musculares, lo que puede llegar a una sobrecarga, ¿sí? En los músculos antagonistas y puede generar un tipo de lesión. Con esto, con estas directrices, la finalidad que se tiene es salvaguardar al niño, ¿sí? No hacerle ningún daño, no generarle ninguna complicación, porque si se genera una lesión a tan tempranas edades, va a tener repercusiones muchísimo más adelante, o querer introducirlo o generar esa iniciación deportiva, lo que hacemos es frenarla y hacerlo desertar de entrar al deporte. Entonces, siempre metas en la cabeza, salven, cuiden, protejan a ese alumno, porque pues está en unas edades muy tempranas. También pues hay otro tipo de características en las cuales en las edades tempranas es muy difícil trabajar, porque pues la mayoría de este grupo etario pues está inmersa en el juego, no pueden medirse por ejemplo en sus capacidades, ¿sí? Por ejemplo en la fuerza, no pueden medirse en velocidad de reacción, ¿sí? Que quiero frenar y no puedo y sigo derecho, que voy a quitarle el balón al niño, lo que pasa es que le pega un patadón en toda la ingle, cosas así van a pasar con ese grupo etario, ¿sí? Son muy dispersos, pero pues ahí es donde ustedes tienen que tener como la idoneidad de cómo trabajar los niños. ¿Qué frecuencia de entrenamiento se debe trabajar? Pues en lo que tiene que ver con las pesas. Entonces, Beringer hizo como un metaanálisis en la cual nos mostraba que se debería trabajar una frecuencia de 2,7 más o menos 0,8 sesiones a la semana en días alternos. Esto es casi 2 a 3 veces por la semana. ¿Listo? Que han mostrado mejoras, que han mostrado beneficios, tanto a nivel motriz, tanto a nivel físico, tanto a nivel de aumento de las capacidades, ya sea fuerza, resistencia de cualquiera, y de aumento de habilidades básicas motoras, ¿sí? También se debe generar una progresión lenta, ¿sí? Como les decía, nosotros no podemos hacer o utilizar ese principio de progresión, ¿sí? De una forma más rápida como si estuviéramos en una edad más tardía, ¿sí? En estas edades tiene que ser muy lenta, tiene que ser muy específica a lo que tiene que ver con aumento, por ejemplo, de peso, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos esperando, que se genere una adaptación a una resistencia que la logre superar y que pueda adaptarse a otra resistencia mayor para que también en algún tiempo la pueda superar.
Los trabajos de 2 a 3 veces a la semana no pueden ser seguidos, siempre va a haber un tiempo de descanso, más o menos 1 o 2 días, por eso su recuperación va a ser mucho más factible, mucho más rápida, ¿sí? Y también mucho más larga. ¿Para qué? Para que, pues, como estamos haciendo daños en nuestras fibras musculares, pues estas se pueden reparar completamente, no que las sigamos dañando como lo hacemos nosotros frecuentemente, pues porque nosotros podemos reclutar muchas más fibras musculares y generar que haya una homeostasis mucho más rápida para el próximo entrenamiento. El volumen de entrenamiento, este también fue otro, no fue otro metaanálisis, sino varios autores hablan sobre trabajar de 1 o 2 series, ¿sí? Y ir aumentando en progresión de 3 a 4 series, que es lo recomendable ya en edades adultas. ¿Listo? Siempre realizar un feedback de ejecución, o sea, siempre decir, este movimiento está mal hecho, este movimiento está bien hecho, este envión está mal hecho, este press está mal hecho, este press está bien hecho, ¿sí? Porque entre más corrección se le haga en este grupo etario, pues ellos lo van a recibir y lo van a captar para poder procesarlo y ejecutarlo de la manera que uno espera que lo hiciera, ¿sí? Se pueden comenzar desde 3 ejercicios en la iniciación, o sea, desde que comienzo y digo, ya vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el entorno de pesas. Entonces, puedo comenzar solo con 3 ejercicios, no necesito más, ¿sí? Aunque pues la variación, por ejemplo, hasta de frecuencia cardíaca en estos niños, pues es muy variable, ¿sí? Sube y baja de una forma no muy rara, sino es muy rápida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los niños pueden llegar a 200 latidos por minuto y en 30 segundos llegar a 80 latidos por minuto. Si a nosotros nos ocurriéramos eso, es que estamos enfermos del corazón. Y pues se puede llegar hasta ya como en una progresión de que ya venció su resistencia, que ya se adaptó demasiado al ejercicio, pues podemos hacerlo de a 8 ejercicios. Como nosotros debemos también saber como la percepción del niño con el entrenamiento, pues necesitamos como un test o como una escala para medir este tipo de percepción. Nosotros tenemos en edades más adultas, tenemos una escala para medir la percepción como el umbral del dolor. ¿Cuál es? ¿Sí saben cuál es? No, profe, la verdad no. La escala de Bohr. ¿Sí la han escuchado? Sí, profe. Creo que no lo había relacionado. Listo, la escala de Bohr es una escala de percepción, pero pues es más de edades más adultas, ¿listo? De adolescencia para arriba. Se creó, ¿sí? Una escala de percepción del niño, donde 0 es que es muy fácil, hasta 10 que es extremadamente difícil. Es una copia o es bueno, es similar a la escala de Bohr, ¿sí? Donde tú le comienzas a preguntar o le enseñas estas imágenes. Te dicen, ¿dónde te sientes? ¿Te sientes que estás muy cansado, que es muy difícil? Y él te va a decir, sí, es como el 5 como algo difícil, como el 6, ¿sí? Con esa escala de percepción puedo determinar el nivel de fatiga del niño. O sea, si él me está diciendo, estoy en 9, no puedo hacer más, entonces ahí podemos parar el entrenamiento, ¿sí? Si lo estoy haciendo, por ejemplo, dice 3, está muy fácil, está algo fácil, bien, podemos seguir aumentando el volumen y la intensidad del ejercicio. De pronto que tiene una carga de 10 kilos, ¿sí? Ya vamos 3 semanas diciendo que a la tercera serie pues se le parecía extremadamente difícil, pero pues oh sorpresa, en la quinta semana ya llevábamos 5 series y estaba diciendo algo fácil, es que hubo una adaptación, ¿sí? A este tipo de resistencia. Entonces con esto lo podemos enfocarnos bien para la percepción del niño y pues también para evitar, por ejemplo, los sobreentrenamientos. Estas son unas recomendaciones que
Peña, en el artículo que se realizó, eso fue una revisión literaria, en la cual nos expone cómo se debe trabajar o cuál es la dosis de entrenamiento de fuerza para niños y adolescentes como su experiencia. Acuérdense que no hablamos de iniciar la fuerza por el grupo etario, o sea, por la edad, sino por como su contexto biológico y fisiológico del niño, ¿sí? Entonces habla, por ejemplo, de que participantes sin experiencia, o sea, niños que están iniciando, ¿sí? Se debe realizar sesiones de 2 a 3, como lo había nombrado antes, nivel intermedio también de 2 a 3, pero menor a 6 meses, y avanzado de 2 a 3 o hasta 4, pues mayor a 12 meses. El volumen se va a hacer, por ejemplo, de 6 a 8, ¿sí? De números de ejercicios en principiantes, intermedios 6 a 8 y avanzado de 3 a 8, pero este es poco de 3, ¿por qué está un poco de 3 a 8? Porque pues sus niveles de carga son un poquito más amplios. Entonces, si metemos cargas fuertes con 6 ejercicios, pues sería muchísimo difícil para ese niño, o podríamos sobreentrenarlos y dañarlos. Bueno, las intensidades, hacer ejercicios monoarticulares o multiarticulares de 10 a 15 repeticiones en niños sin experiencia o en niños como intermedios se pueden hacer eh, una combinación de ejercicios monoarticulares y multiarticulares de así a 10 repeticiones, ¿sí? O de 12 a 20, bueno, y así sucesivamente. Intensidades, hacer otro tipo de escalas, ¿sí? Para medición la percepción del esfuerzo, las densidades, ¿sí? Que pueden ser de trabajar full body, trabajar solo, por ejemplo, tren inferior un día, tren superior otro día, parte anterior un día, parte anterior un día, ¿sí? O trabajar solo la zona de core para fortalecer músculos que nos puedan ayudar a expresar la fuerza de una forma mayor, ¿sí? O ejercicios pliométricos, porque de pronto estoy trabajando algún tipo de entrenamiento, deporte donde necesito aumentar mi centro de gravedad o disminuir mi centro de gravedad. Y pues ya la metodología, que pues eso ya está basado en la percepción que ustedes tienen o lo que ustedes han entrenado con el niño. Ya con todo esto, con todos los artículos que les he mostrado, con todos como las investigaciones, con todo lo que les he dicho, ahora vamos a ver los beneficios que acarrea generar entrenamientos de fuerza en niños. El primero es el aumento de fuerza y potencia. Cuando aumenta las fibras musculares, ahí tenemos directamente un aumento de fuerza, un aumento de potencia. Podemos realizar las cosas un poco más rápido, podemos levantar las cosas un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, creo que debería ir primero generación de hipertrofia, después aumento de fuerza y potencia. También, algo que nos está complicando la vida en la actualidad y ahora en niños es que se están encontrando niños ya desde 5 años con resistencia a la insulina, ¿sí? O sea, con diabetes. El ejercicio de fuerza, ¿sí? Ya saben que la contracción muscular genera diferentes procesos hormonales, ¿sí? Endocrinos, lo cual, por ejemplo, para evitar procesos inflamatorios o procesos de patologías como lo es la diabetes, pues disminuye este tipo o esta parte o la posibilidad de padecer algún tipo de esta enfermedad. Entonces, no sé si han visto lo de resistencia a la insulina, no sé si han visto deporte y salud. Todavía no, profe. Bueno, cuando vean deporte en salud van a entender un poco lo que tiene que ver con diabetes, lo de resistencia a la insulina y entenderán por qué el músculo es tan importante a la hora de planificar o de poder ayudar a curar este tipo de población con este tipo de patología, porque pues la diabetes se puede curar y se puede curar con el ejercicio. ¿Funciona mejor, mejora función cardiovascular? Sí, hay un trabajo beneficioso
toda la parte de nuestro sistema circulatorio, todo nuestro sistema de... Profe, Dime. qué pena. O sea, ¿la diabetes se puede curar en todas las etapas? Sí, la diabetes se puede curar con el ejercicio, que ejercicio y dieta. Ah, ok, Es profe. una enfermedad transmisible, no transmisible, que se puede curar con el ejercicio y la alimentación. Se ha visto casos donde se puede curar. Y más con el trabajo de fuerza. No tanto trabajo aeróbico, sino más con el trabajo de fuerza por un cotransportador de la célula, de la mitocondria, ¿sí? Que es el que ayuda a ingresar la glucosa mucho más fácil a la célula para ser utilizado como sustrato energético. Listo, profe. Muchas Es- gracias. Se denomina GLUT4. ¿Listo? Entonces no necesita que se produzca tanta insulina, sino que al realizar la contracción muscular hay unas vesículas dentro de la célula y estas vesículas se activan pues por medio de la contracción muscular y de diferentes cascadas de señalizaciones cuando se genera ese estrés metabólico, salen a la pared celular, abren un canal y ingresa la glucosa mucho más fácil. En cambio la insulina, que es una hormonita, tiene que como enlazarse, como unirse a un receptor, ¿sí? Para que se pueda abrir otro cascada de señalización y se pueda generar una entrada de glucosa. Pero al ser resistente a la insulina significa que crea mucha insulina, ¿sí? Y estos receptores se vuelven, no son tan sensibles, entonces llega la insulina y no se puede unir a su receptor, entonces la insulina sigue viajando, lo que significa que no hay apertura para que ingrese la glucosa y pues esa glucosa lo que va a hacer es almacenarse como glucógeno, después como grasas y comienza a generar muchísimos daños en diferentes órganos del cuerpo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Esa duda, y, perdón, es que dime. no, no le capté mucho la idea. O sea, que con el ejercicio se abren como ciertos canales, esas vesículas se comienzan a abrir para guardar bueno, la glucosa y que no sea necesario tanto la insulina en ese proceso. Sí, lo que pasa es que, bueno, voy a explicarlos otra vez. Dentro de la célula, de la mitocondria, donde se producen todos nuestros procesos metabólicos, se encuentran unas vesículas que se llaman vesículas GLUT, ¿sí? Estas vesículas GLUT contienen unos cotransportadores, o sea, pueden transportar o pueden ingresar diferentes sustratos a la célula. Hay uno específico que se llama GLUT4. El GLUT4, cuando se genera la contracción muscular o cuando se está haciendo ejercicio físico, ¿sí? Salen a la pared celular, a la membrana celular, ¿sí? Y abren un canal donde no necesita que tener un receptor para que se pueda abrir. O sea, este llega y abre el canal y ingresa mucho más fácil la glucosa para que sea utilizada como sustrato energético. Es como si se abriera desde adentro. Eso es, sí señor. En cambio, la insulina necesita un receptor para que pueda abrir un canal de ingreso de la glucosa, ¿sí? Y pues esa insulina pues la producimos nosotros normalmente cuando se elevan nuestras concentraciones de glucosa en el cuerpo, o por ejemplo cuando nosotros comemos, se elevan las concentraciones de glucosa, entonces nuestro páncreas comienza a segregar insulina para que pueda utilizar esa glucosa y pues no vaya a causar algún tipo de daños en nuestro cuerpo. Listo, profe. Por eso, con el ejercicio, si se controla esa segregación de insulina, ¿sí? Porque pues hay dos tipos de, de diabetes, que una es la que no produce insulina, la otra es que produce mucha insulina, pero pues no se sensibiliza. Con el ejercicio lo que hace es graduarla, que produzca una insulina suficiente para que pueda captarse o para que esos receptores de insulina se vuelvan más sensibles y pueda captar de una forma más fácil la insulina. No necesitamos tanta insulina para que la pueda captar. Y pues tenemos también los contrasportadores y pues eso ayudaría a recuperarnos más fácil de esta patología. Listo. ¿Sí me Claro, entendieron? yo sé. Bueno, listo. También tenemos el aumento de mineral óseo, ¿sí? Aumento de células óseas.
osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, ¿sí? Que ayudan a aumentar nuestros minerales óseos y el aumento de habilidades motoras. O sea, el entrenamiento de fuerza en estas edades etarias es muy beneficioso. A nivel musculoesquelético, pues genera una maduración de nuestro sistema central y periférico, en lo cual madura todas nuestras neuronas y todo lo que tiene que ver con generar nuestro potencial de acción para poder realizar la contracción muscular. El aumento de procesos hormonales, el aumento de procesos hormonales es positivo, ¿sí? Porque hay aumento de procesos hormonales que lo que están haciendo es una desestabilización a nivel metabólico, ¿listo? Una mejora la aptitud muscular, ¿sí? Capaz de realizar cualquier tipo de contracción y una coordinación motriz. Esta es otra pregunta que les tenía para ustedes. ¿Qué creen? ¿Cuál sería el riesgo del entrenamiento de fuerza a la temprana edad? ¿Qué creen que es riesgoso al entrenar pesas, o en este caso, en edades tempranas? Mientras van pensando, no mentiras, sigue. Pues no saber distribuir pues los pesos, los volúmenes. Sí, sí, muy bien. Pero ¿qué riesgo produciría el no saber distribuir ese riesgo, Lesiones. Profe, lesiones? Sí. fracturas en los huesos porque el hueso de los niños es mucho más, como no está terminado aún no está desarrollado completamente, tiene como una Sí, zona de crecimiento, ¿cierto? No me acuerdo sí, bien. Y como esas zonas aún no están lo suficientemente estables, pues esas zonas pueden llegar a crear como rupturas y esas rupturas pueden pasar directamente al hueso o a la hipófisis, ¿sí? Entonces puede generar perfecto, fracturas. perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo puede haber? Yo hablé unos en las diapositivas anteriores. Dime. Como un riesgo psicológico, como no seguir haciendo algo por, digamos, por un mal manejo de volumen y aburrirlo, como una Excelente. Sí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, todo lo que han dicho está muy bien. Vimos anteriormente en las diapositivas que puede llevar al sobreentrenamiento, lo que puede generar una lesión muscular, pero pues les voy a mostrar como los más específicos. Lo que les decía, el sobreentrenamiento puede dañar tanto nivel cognitivo, nivel óseo, nivel muscular, nivel de algún tipo de órganos, nivel endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lesiones agudas, una fractura, una distensión, un desgarro, un tirón, ¿sí? Que esto lo que hace es aburrir al niño, pues porque una edad tan temprana tener una lesión pues repercute, ¿sí? En su estado de ánimo y en una edad más tardía. Y el daño psicológico que es el estancamiento. A veces el niño ya dice, ya puedo hacer esto, pero mi profesor no me cambia las cosas y siempre estoy haciendo lo mismo, como lo decía nuestra compañera. Entonces se vuelve como algo ya muy monótono, entonces puede generar una deserción del entrenamiento. ¿Listo? Y como conclusiones, pues tengo tres, las generé, y es que el entrenamiento de pesas en edades tempranas no genera ningún efecto adverso. ¿Listo? Puede generar efectos adversos, pero pues si se entrena de una forma que no es adecuada o lo entrena alguien que no es capacitado para realizarlo. También la planificación y la experiencia genera mayor probabilidad de desarrollo de la fuerza sin complicaciones. Si planificamos de una forma correcta, si generamos esa percepción, esos test, esa valoración, ¿sí? Y utilizamos una buena introducción de la fuerza por medio de las pesas, pues no va a tener ninguna complicación y lo vamos a estar desarrollando de una manera mucho más eficaz. Y no hay impedimentos para realizar ejercicio de pesas en un grupo etario y menos en infancia. No hay ningún impedimento si se realiza o se planifica de una forma adecuada.
¿Listo? Si se respeta la progresión, si se respeta el volumen, si se respeta la intensidad, si miro su percepción de dolor, si miro cómo lo está realizando, si reviso la técnica. ¿Listo? Esto sería por el día de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, yo creo que todo claro. ¿Listo? Eh, ¿Quién más? Si tienen alguna pregunta, díganmelo. Si necesitan saber algo más, díganmelo. Profe, pues la verdad no, muy claro en tema personal, entendí bastante, despejé muchas dudas. Y profe, o sea, me quedó como, perdón la expresión, me quedó como rayado el tema en lo que menciona de que las personas que sufren o que son diagnosticadas con diabetes, el tema del trabajo con pesas es muy, muy bueno. Sí, Entonces, en la parte, o sea, como una pregunta controversial, para las personas sedentarias, en este caso, profe, pues exactamente los camioneros que pues tienen sobrepeso y ya sabes las condiciones, en ellos también o sea, el hecho de iniciar un pequeño entrenamiento enfocado a las pesas o a la fuerza puede ser más útil que el mismo cardio. sí, señor, sí. En estudios recientes hablan sobre que la fuerza es el primer aliado al combatir este tipo de patología. En otras investigaciones, pues sí, es más completo que utilicen las dos, la fuerza, las pesas y la parte aeróbica. Se hace una combinación de estas dos, pues va a tener un efecto más positivo. Pero pues las pesas generan más estímulos en el músculo, más contracciones y pues esto va a generar liberaciones de hormonas y más cotransportadores. Ah, listo, pues, gracias. ¿Listo? Y pues toda la población, todo el ser humano tiene este tipo de contrasportadores. Lo que pasa es que no los utilizamos porque pues no le estamos generando ese estímulo. Entonces así sea una persona de otro país o una persona de otra raza, de otra nacionalidad, todos tenemos en nuestras mitocondrias esas vesículas con esos contrasportadores. Por eso la diabetes se puede curar. ¿Listo? Y por ejemplo, hablando en niños, ya vemos que los niños están generando mucha obesidad en edades tempranas, pues el entrenamiento de pesas va a generar hipertrofia y va a aumentar la oxidación de grasas, lo que impide que pues este niño sufra de obesidad. Hay muchas cosas que ver del entrenamiento de fuerza y enfocado en las pesas. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, No, listo. Entonces les dejaré un trabajito ahorita en horas de la tarde. No es largo, tranquilos, es algo muy pequeño y nos veremos dentro de 8 días. Bueno, Listo, profe. listo, Profe, profe. profe, una preguntita, qué pena. ¿quién me está? Dime, Amador. Hey, profe, ¿qué días tenemos parciales? Qué pena. Ya se los escribo en el foro, si no les había dicho eso, porque nuestro corte acaba. Espera un momento. Espera, paro la clase ya.